Imaginen un silencio absoluto, un silencio que ha permanecido inalterado durante 4.500 años. En el interior de la Gran Pirámide, enterrada bajo un macizo de 6 millones de toneladas de piedra caliza, el tiempo parece haberse detenido. Estamos acostumbrados a verla desde el exterior, a reconocer su silueta recortada contra el cielo del Cairo, a recordar el brillo del sol que la talla en la distancia. Conocemos las rutas de los visitantes, el angosto paso de Al-Mamun, la sofocante ascensión por la Gran Galería, el sarcófago de granito vacío en la cámara del rey. Creemos saberlo todo, cada rendija medida, cada bloque numerado, cada teoría debatida, manuales escritos y tesis defendidas. La pirámide de Jufu parece ser un libro ya leído, pero eso es la mayor de las ilusiones. Es la autosugestión de una civilización que confía en satélites e internet como fuentes de omnisciencia. La pirámide se burla de nosotros. No es solo una montaña de piedras, sino una máquina matemática e ingenieril de una complejidad tal que la mayor parte de su estructura nos sigue siendo invisible. Caminamos sobre ella como hormigas sobre el chasis de un superordenador, sin entender lo que yace bajo sus microchips. En el año 2017, esa ilusión se quebró. Un grupo de físicos ajenos por formación a la arqueología, armados no con palas, sino con detectores de partículas elementales, hizo lo que no pudieron lograr ni saqueadores, ni faraones, ni científicos del pasado. Iluminaron la pirámide desde dentro. Utilizaron la energía de estrellas moribundas para mirar al corazón del monumento. Lo que apareció en las pantallas de sus monitores conmocionó al mundo científico. La pirámide no es un bloque monolítico. En su interior, por encima de las cabezas de los millones de visitantes que la recorren cada año, cuelga un vacío. Una cavidad enorme, estanca e inaccesible, con el tamaño de la sección de un avión comercial o de un tren de alta velocidad. Un salón en el que no ha entrado un solo pie humano desde que el último obrero colocó la piedra clave en los años 2560 antes de nuestra era. Ese hallazgo marcó un antes y un después en la historia de la egiptología. Es un gran vacío, The Big Void, y hoy iniciamos aquí el examen más detallado que se ha realizado sobre este misterio. Analizaremos la física de los muones, descenderemos por los conductos de los robots, revisaremos planos arquitectónicos que se creían perdidos. Indagaremos por qué las autoridades egipcias rehúsan perforar las paredes y nos acercaremos lo más posible a la respuesta sobre lo que oculta Keops. Para comprender la magnitud del descubrimiento de 2017, conviene mirar atrás. La historia de la exploración de las pirámides es también una historia de vandalismo. En la centuria del califa Al-Mamun, movido por la codicia y por antiguas leyendas, se ordenó abrir un túnel en la cara norte. Los obreros recurrieron al vinagre y al fuego para calentar y fracturar la roca, horadando la pirámide a ciegas y destrozando bloques de inestimable valor. Tuvieron suerte y dieron con el corredor descendente, pero no hallaron más que polvo. En la Edad Media llegaron europeos con menos paciencia que prudencia. El coronel Howard Weiss, militar e investigador británico, utilizó dinamita para volar cámaras de descarga sobre la cámara del rey en busca de accesos. Sus explosiones dejaron cicatrices visibles aún hoy. Encontró un cartucho con el nombre de Yufu, demostrando la atribución de la pirámide, pero ¿a qué precio? Durante largo tiempo la arqueología fue, en parte, una ciencia que rompía para saber. Pero el siglo XXI introdujo otra filosofía, métodos no invasivos. ¿Cómo operar el cerebro sin abrir el cráneo? La respuesta llegó del espacio. Cada segundo en las capas altas de la atmósfera, una lluvia invisible de rayos cósmicos, protones de altísima energía procedentes de supernovas y colapsos estelares, choca contra átomos de nitrógeno y oxígeno. De esas colisiones nace un aguacero de partículas elementales, entre las cuales figuran los muones. El muón es un electrón pesado que vive fracciones diminutas de segundo y viaja casi a la velocidad de la luz, tiempo suficiente para alcanzar la superficie de la Tierra y penetrar bajo su corteza. Posee una capacidad de penetración extraordinaria, atraviesa hormigón, acero, agua y roca. La materia densa absorbe o desvía parte de los muones. Cuanto más gruesa es la pared, menos partículas la atraviesan. Si se coloca un detector sensible detrás de una masa, la placa registra una imagen en negativo de su densidad. El bloque sólido aparece como una mancha oscura, mientras que una cavidad permite el paso libre de muones y se revela como una zona luminosa. Ese método se denomina radiografía muónica y ya se había aplicado para sondear volcanes en Japón y los reactores dañados de Fukushima. En el año 2015, el proyecto Scan Pyramids, una alianza entre la Universidad de El Cairo y el instituto francés Heritage Innovation Preservation, decidió aplicar esta técnica a la Gran Pirámide. Era una osadía. Nadie sabía si funcionaría con semejante espesor de piedra. El experimento comenzó con discreción, sin fanfarrias.
Físicos de la Universidad de Nagoya trajeron emulsiones similares a viejas películas fotográficas, pero sensibles a partículas nucleares, y las colocaron en el punto accesible más bajo de la pirámide, en la cámara de la reina. Esa pequeña estancia, con techo a dos aguas y sin sarcófago, se ubica por debajo de la cámara del rey y alberga una especie de nicho. Las placas se dejaron en la oscuridad durante varios meses. La pirámide se fotografió a sí misma mediante los rayos cósmicos que la atravesaban. Al revelar las placas, los físicos vieron lo esperado: la densidad de los bloques sobre la cámara de la reina, los contornos de la cámara superior del rey y la gran galería. Pero había algo más. Apareció una mancha anómala, una zona con exceso de muones ubicada donde, según todos los planos elaborados durante 2 siglos, debía existir masa sólida. Allí, directamente por encima de la gran galería, los planos indicaban un macizo continuo de piedra caliza, pero la física hablaba de lo contrario. Allí se hallaba una cavidad. Los científicos dudaron: error de calibración, defecto en la emulsión, ruido. Repitieron el experimento. Invitaron a otra comisión del Organismo Francés de Energía Atómica, que trajo detectores diferentes basados en la ionización de argón. Esos aparatos se instalaron en el exterior de la pirámide. Un tercer equipo empleó centelleadores. 3 tecnologías distintas, 3 grupos independientes y un mismo resultado. La cavidad existía y era enorme. Su longitud mínima rondaba los 30 metros y algunas estimaciones la sitúan hasta en 50 metros. Su sección transversal coincide con la de la Gran Galería y se halla a una altura aproximada de 21 metros desde la base, casi en el centro geométrico del monumento. En noviembre de 2017, la revista Nature dedicó una portada histórica al hallazgo: la gran cavidad en la pirámide de Jufu. El mundo quedó atónito. La comunidad científica reaccionó con pasión y división. Los físicos celebraron: la técnica había funcionado. Pero los arqueólogos, especialmente la vieja guardia encabezada por el exministro de Antigüedades Zahi Hawass, se pusieron a la defensiva. Hawass declaró que aquello no era un descubrimiento. Dijo que en la pirámide abundaban huecos debido a una mampostería poco compacta, a espacios con arena y a juntas de construcción, y que lo detectado no era más que un sector de albañilería floja, no una sala deliberada. Durante décadas, Hawass defendió las pirámides de charlatanes y buscadores de Atlántidas y extraterrestres, y cualquier anomalía le parecía bandera roja. Sin embargo, los físicos se mantuvieron firmes. El análisis muónico permite estimar volumen y densidad con precisión. La gran cavidad no es un simple intersticio. Su volumen aproximado asciende a 600 metros cúbicos, comparable al espacio interior de la cabina de un Airbus A320. Una cavidad así no puede existir por casualidad sin un refuerzo estructural. Si los antiguos hubieran dejado un hueco de ese tamaño en el cuerpo de la pirámide sin cubrirlo con una bóveda, el peso de millones de toneladas la habría hecho colapsar hacia adentro. Por tanto, esa cavidad tiene estructura, techo y paredes, un elemento arquitectónico con propósito. Zahi Hawass propuso que se trataba de una cámara de descarga similar a las pequeñas cavidades sobre la cámara del rey, 5 pequeñas cámaras separadas por vigas de granito que sirven para desviar la enorme presión. Pero los arquitectos objetaron que la Gran Galería posee una construcción única, un falso techo y muros que se estrechan por peldaños hacia arriba, una geometría que ya distribuye las cargas sin necesidad de cámaras de alivio adicionales. La galería ha aguantado sin fisuras durante 4.500 años. ¿Por qué entonces edificar un vacío titánico sobre un corredor que ya es autosuficientemente resistente? Los antiguos egipcios no eran derrochadores. Cada espacio tenía un sentido. Si existe una cámara inaccesible, su función debe ser intencional y ritual. La pirámide es una máquina para elevar al faraón hacia los cielos. Giulio Magli, director del Departamento de Matemáticas y profesor de Arqueoastronomía del Politécnico de Milán, ofreció una hipótesis sugestiva y perturbadora basada en los textos de las pirámides. Esos textos, las inscripciones religiosas más antiguas halladas en pirámides de dinastías posteriores, describen el viaje del rey en la otra vida: cruzar las puertas celestes, sentarse en un trono de hierro y dirigirse a las estrellas del norte que nunca se ocultan. El trono de hierro es significativo porque en la época de Jufu, el hierro no se extraía sistemáticamente y era tan raro que valía más que el oro. El único hierro conocido procedía de meteoritos, el metal del cielo. El puñal de Tutankamón, hecho de hierro meteórico, demuestra que sabían trabajar ese material. Magli propone que la gran cavidad podría ser la sala donde se situaba un trono revestido con hierro meteórico, orientado hacia el norte y conectado simbólica y posiblemente físicamente con los conductos celestes de la pirámide. No se trataría de una cámara de tesoros de oro, sino de una estancia de espera para el alma del faraón, un lugar donde su base se unía a la energía cósmica. Si esa hipótesis fuera correcta, en su interior podríamos encontrar un artefacto cuya importancia cultural superaría cuanto se halló en la tumba de Tutankamón,
un trono venido del cielo. Existe, sin embargo, una explicación más prosaica e igualmente fascinante propuesta por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin. Houdin criticó la teoría del enorme talud exterior, ya que para elevar bloques hasta 140 metros, la rampa habría necesitado una longitud de 1,5 kilómetros, cuyo volumen habría sido mayor que el de la propia pirámide. Su idea revolucionaria sostiene que la pirámide se construyó desde dentro, mediante un túnel helicoidal interno que discurre por el muro y permite arrastrar los bloques hasta su posición. Para Houdin, la Gran Galería no es solo un pasaje, sino la guía técnica de un contrapeso. Enormes vigas de granito que cubren la cámara del rey, algunas de hasta 60 toneladas, exigían un sistema mecánico para elevarlas. En la galería habría deslizado un contrapeso gigantesco que al bajar levantaba los bloques como un ascensor. La gran cavidad sería, en esta lectura, una parte funcional del sistema, el lugar donde el contrapeso se aparcaba o el espacio de maniobra para el tramo interno de la rampa. Si Houdin acierta, en esa sala no encontraremos tesoros, sino escombros de obra, cuerdas, trineos de madera, restos de lubricantes y herramientas. Para los historiadores, esos vestigios resultan incluso más valiosos que el oro, porque constituyen la cajita negra de la construcción y nos mostrarían las huellas de los ingenieros que edificaron la maravilla. Mientras el mundo debatía sobre la gran cavidad, el proyecto Scan Pyramids continuó su labor y detectó otra anomalía en la cara norte, la del acceso principal. Conocemos la entrada perforada por Al-Mamun, pero por encima de ella existe la entrada original, protegida por 4 gigantescos chevrones en V hechos de bloques de piedra caliza cuya función es resistir la presión de millones de toneladas. El misterio es que bajo esos bloques no parece haber nada, apenas un corredor corto que se adentra unos pocos metros. ¿Por qué erigir una estructura capaz de soportar el peso de la montaña para proteger un simple callejón sin salida? Los escaneos muónicos señalaron que detrás de los chevrones existe un corredor hueco. En el año 2016, esa anomalía fue bautizada como Scan Pyramids North Face Corridor, SPNFC. En febrero de 2023 se produjo un avance que tardó 6 años en llegar. Científicos de la Universidad de Nagoya y de la Universidad Técnica de Múnich hallaron una microfisura entre los bloques de los chevrones, de diámetro de 6 milímetros, y la introdujeron un endoscopio, una minúscula sonda flexible con cámara empleada en cirugía. En la pantalla apareció la imagen de un corredor auténtico, limpio y no colapsado, con techo abovedado en 2 aguas como los chevrones, paredes lisas y un suelo definido. La parte visible medía 9 metros de longitud, 2 metros de anchura y 2 metros de altura, suficiente para que una persona pudiera erguirse. Al final del pasillo se distinguía un gran bloque de piedra caliza que cerraba el paso o permitía un giro. No había momias ni tesoros, pero aquel hallazgo fue una victoria científica. Confirmó la eficacia de la técnica muónica. El escepticismo que atribuía las señales a simples huecos con arena quedó desmontado por el registro visual del endoscopio. Si fuimos capaces de detectar y verificar ese corredor, la gran cavidad también debía existir. La prueba empírica lo avalaba. Entonces surge la pregunta práctica: ¿por qué aún no sabemos qué contiene la gran cavidad? ¿Por qué no llevar al lugar una perforadora y abrir un orificio controlado de 3 centímetros para enviar un dron? La respuesta se halla en la política, la burocracia y el temor. La Gran Pirámide no es solo una construcción, es el símbolo del país y parte del patrimonio protegido por la UNESCO. Es una estructura frágil, antigua. Cualquier intervención invasiva comporta riesgo. La vibración de un taladro puede provocar microfisuras. Abrirla rompería su hermeticidad y alteraría el microclima interior, que ha permanecido estable desde la época de Yufu. La humedad, la temperatura y la composición del aire dentro de la cavidad pueden haber sido inalteradas durante miles de años. Si allí existen materiales orgánicos, madera, papel, tejidos, su exposición al aire moderno, rico en bacterias, esporas y contaminantes, podría desencadenar una rápida descomposición. Es el efecto de abrir una tumba. Los artefactos podrían desintegrarse en cuestión de horas por la oxidación y la acción microbiana. Por eso las autoridades egipcias, y en particular Zahi Hawass, rechazan con firmeza cualquier perforación. Su postura es proteger el monumento y exigir que la tecnología permita ver sin romper. La cautela es sensata, aunque para la ciencia resulta una agonía. Hemos tocado la puerta. La llave sería la broca, pero se nos prohíbe usarla. La trayectoria de robots que han penetrado en la pirámide está jalonada de drama y decepciones. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink creó un robot que se introdujo por una estrecha canaleta de 20 por 20 centímetros que parte de la cámara de la reina y sube en inclinación.
el robot avanzó 65 metros y se topó con un bloque pulido con 2 espigas de cobre, las asas de una puerta que pasaron a la historia como la Puerta de Gantenbrink. En el año 2002, un proyecto financiado por National Geographic envió un robot que perforó un agujero en aquella puerta para asomar una cámara y reveló una pequeña cavidad tras la primera puerta y una segunda puerta de piedra más ruda detrás de ella. El desengaño fue monumental. En 2011, el proyecto DJEDI introdujo un robot serpiente de cámara flexible que inspeccionó detrás de la primera puerta, descubrió la cara opuesta de las asas y reveló marcas rojas en el suelo, marcas de reparto del trabajo, inscritas por los obreros. Esos signos probaron que las galerías no eran simples ventilaciones, sino elementos de una ingeniería compleja. Pero la gran cavidad plantea otro desafío. No la comunican las canaletas existentes. Para acceder a ella hay que atravesar metros de roca sólida. ¿Cómo explorar sin destruir? Ingenieros franceses del Instituto INRIA concibieron una solución elegante. Un robot dirigible que se introduce plegado por un orificio de apenas 3,5 centímetros y una vez dentro, se llena de helio hasta convertirse en un pequeño dirigible que flota sin tocar las paredes. Ese dron inflable podría sobrevolar la sala, fotografiar, escanear y muestrear el aire, luego desinflarse y extraerse por el mismo orificio. La tecnología existe, pero aún no se ha concedido el permiso para aplicarla. No se debe soslayar una hipótesis que roza la imaginación, pero descansa en bases físicas: la acústica. Quien haya recorrido la Gran Galería habrá notado una resonancia peculiar, un sonido extraño que parece cobrar vida en sus muros. La cámara del rey está trabajada en granito rico en cuarzo, y el cuarzo posee propiedades piezoeléctricas. Bajo presión puede generar cargas eléctricas. Las dimensiones de ciertos recintos y corredores corresponden a frecuencias específicas. Partidarios de la idea de la pirámide como artefacto tecnológico, como Christopher Dunn, sugieren que la gran cavidad podría ser una cámara resonante de una máquina, parte de una hipotética instalación energética o generadora de microondas, ubicada precisamente donde los planos de esa supuesta planta indicarían que debía estar. Si encontráramos resonadores, cerámica o restos metálicos, aquello apuntaría a una función técnica más que funeraria y explicaría el celo con que se selló ese espacio. No obstante, la mayor de las ilusiones colectivas sigue siendo hallar al faraón. La momia de Jufu no ha sido encontrada. El sarcófago de la cámara del rey es una rústica bañera de granito sin tapa. Algunos egiptólogos concluyen que la tumba fue saqueada, pero existe también la teoría de que la cámara del rey fue un señuelo y la verdadera sepultura se oculta en la gran cavidad. Si así fuera, podríamos estar ante una cámara intacta de la cuarta dinastía, una tumba de un faraón en el cenit de su poder cuyos tesoros superarían a los de Tutankamón. Los textos de las pirámides hablan de un trono de hierro, de libros y mapas estelares. Si Jufu reposa allí, nos revelarían un antiguo Egipto pleno en su gloria. El proyecto Scan Pyramids ha pasado a una nueva fase, desplegando alrededor de la pirámide detectores muónicos de sensibilidad superior para obtener una imagen de alta resolución que no sea solo una mancha, sino el contorno de paredes y objetos interiores. Ese trabajo requiere tiempo. Los muones llegan en número limitado y la acumulación de señal precisa de meses de medición. Aún así, lo esencial ya es claro. El mapa que creíamos conocer de la pirámide es incompleto. Caminamos por un edificio que encierra salas mayores que las que conocemos. Somos como gatos ciegos tanteando la piel de un elefante. El hallazgo de la gran cavidad nos recuerda nuestra soberbia. Creímos haber resuelto los enigmas de Giza y sin embargo los arquitectos del pasado nos han vuelto a sorprender. Ellos escondieron lo fundamental a plena vista. Bajo millones de toneladas de piedra, en la total oscuridad y el absoluto silencio, cuelga una enorme sala que no conoce luz ni tiempo, que ha aguardado 4.500 años. Somos la primera generación que sabe, a ciencia cierta, de su existencia. Estamos frente a la puerta y la pregunta es si dispondremos de la inteligencia, la paciencia y la delicadeza necesarias para abrir ese cofre sin romper la cerradura ni destruir su contenido, porque no habrá segunda oportunidad. La pirámide no perdona errores, ella permanece eterna y nosotros apenas somos un instante. Este instante nos concede la posibilidad de mirar dentro de su alma. ¿Vale la pena perforar la pirámide en aras del conocimiento o hay misterios que deben permanecer secretos? ¿Qué imagen alberga en su silencio la gran cavidad, tecnología, un trono de hierro o simplemente vacío?